Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Buenas noches, mis queridos seguidores. Estamos aquí en vivo y directo en otro programa interesante en Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. Hoy, por supuesto, vamos a tener un invitado especial y vamos a hablar sobre la hipertensión y las mujeres. ¿Cómo es la hipertensión en la mujer? ¿Es diferente que en el hombre? Para eso tenemos invitado, como es el doctor José Muballé. Pero antes de hablar con José Muballé sobre la hipertensión, por supuesto, los tenemos acostumbrados a quitarle el título al invitado, y con todo tu permiso, José, bienvenido al programa Vida y Salud. Te voy a quitar el título de doctor y de cardiólogo y vamos a llamarte José. José, ¿cuál es tu nombre completo? José Elías Mubayet Materano. Ok, ¿qué fecha de nacimiento tienes, José? 19 de marzo del 82. 82. Vámonos a remontar en los 80, 82 en adelante. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, te puedo decir que fui un niño muy travieso. Ajá. Nunca tuve malicia en cuanto a estar haciendo cosas malas. Pero sí, tuve travesuras como cualquier niño. De jugar pelota dentro de la casa, infinidad de cosas se partían. Me imagino. Como tuve dos hermanos también que nacieron mi hermano menor nació en el 87, mi hermano el que me sigue nació en el 84, somos como que muy pegaditos en edad, pero siempre nos uníamos dos hermanos para hacerle maldades al otro y así sucesivamente. ¿Eres nativo de Barquisimeto? Sí, nací aquí en Barquisimeto. ¿Y cómo fue tus juegos de la época de infancia? Aparte de jugar en la casa, de pelota, ¿hacías los juegos tradicionales? Claro, pericola, metras, el trompo, un juego que se llamaba Amapola, que era de destruir el tronco al otro. Eso era juego sano. Volar papagayo. Siempre me gustó mucho también lo que es el patinaje. Patinaba bastante. ¿De 4 ruedas y después de 2 ruedas? No, inicié de una vez con patines en línea. Tendría yo que 10 años. Cuando empezaron a salir los patines en línea y bueno, ahí comenzamos a... ¿La patineta? Patineta sí, aunque me caía mucho y tengo cicatrices por todos lados. Pero me gustaban más los patines y bicicleta, obviamente. De hecho, bueno, eso, una de las travesuras era que con los amigos de infancia, pues los amigos del edificio donde yo vivía, nos perdíamos del edificio en la bicicleta y nos íbamos, y después las mamás todas bajando, ¿dónde están los muchachos? Que no sé qué, y reñan al vigilante, ¿por qué usted deja salir a los niños de aquí del estacionamiento? Ya cuando llegábamos estaba ese embrollo nomás, pero cosas que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero fue una infancia productiva. Sí, productiva. Muy bien. ¿Dónde estudiaste la primaria? Bueno, en el extinto, porque ya no existe, el Unidad Educativa Colegio La Floresta, allá en Lujano. Hice mi estudio desde preescolar hasta sexto grado. A partir de sexto grado, en ese colegio no tenía todavía abierto lo que es la parte de bachillerato. O sea, hiciste básica en otro lado. Hice en el colegio Andrés Bello. ¿Y la diversificada? También en el Andrés Bello. Ah, tú hiciste todo el bachillerato. Sí, desde el séptimo hasta quinto año en el Andrés Bello. ¿Qué te motivó a estudiar medicina? ¿Tienes influencia de médicos en tu familia? Sí, pues tu papá es médico. Mi papá es médico y desde muy pequeño, mira, una de las cosas que más me gustaba era, y me van a decir, ¿y eso en específico? Sí. No sé si recuerdan cuando existía el buscapersona. Mi papá tenía un buscapersona que no era un beeper como tal que salía el mensaje, sino que apretabas el botón y llamado al doctor. Teníamos un mensaje.
tal mensaje, y en el momento que se lo colocaba agarraba su maletín, su cosa y se iba a ver a sus pacientes. Eso me gustó mucho, me llamó la atención porque decía, wow, o sea, es como un llamado a superhéroe, ¿sabes? O sea, mira, están llamando porque... Y mi papá iba. Cuando recién en mi infancia, estoy hablando de los primeros 10 años de mi vida, bueno, mi papá fue uno de los primeros médicos en llegar cuando estaba el Centro Médico de Oncología, que se estaba recién fundando, y una de esas veces que él fue a la emergencia a ver a un paciente, me llevó. Estaba yo pequeño y me gustó mucho, claro, era algo muy diferente, muy distinto a lo que acostumbraba a ver. ¿En qué año te gradúas de médico? Yo me gradué de médico en el 2008, en febrero del 2008. Finalizamos nuestra etapa de estudiantil como tal en diciembre de 2007. El acto académico se realiza en el 2008 y ahí arrancamos con lo que es la rural. Comienza nuestro proceso de rural. Yo lo hice en un ambulatorio urbano de Sabana de Parra, en el estado de Yaracuy. Nosotros, mira, que te diga que duramos un año y 1 o 2 mesecitos, porque ahí después arrancamos a lo que es la parte de, digamos, de medicina interna. A mí me gusta mucho lo que es la parte de medicina. ¿Ya tú estabas enfocado a que ibas a ser internista? Sí, inclusive desde que cuando estaba estudiando medicina. Muy bien. Me llamaba la atención el área de emergencias, enfermedades crónicas, enfermedades agudas. Sí me gusta la parte quirúrgica, pero obvio Tú querías ser el detective de la medicina, porque acuérdate que el internista es el detective de la medicina. Sí. Busca la tal cual como Dr. House. Correcto. Sí, pero me gustaba más esa área, porque es una manera así como, ¿sabes? Vamos a poner a trabajar esto, vamos a maquinar. Si oyen sonido de teléfono, ya los teléfonos están sonando por el invitado. Vamos a ver qué pregunta. Sí. Ok, sigue otro. Bueno, desde que estaba yo haciendo mi RA o residencia de medicina interna, nosotros tuve usted docente en el área de oncología. Sí, señor. Estando en la parte de emergencias del hospital Pastor Oropesa, pudimos o nació lo que fue el amor y ese llamado de atención hacia los métodos diagnósticos. ¿Y cuáles métodos diagnósticos? Todo comenzó con un simple electrocardiograma. Cuando yo veía ese estudio, Ese papelito con ese trazo, decía, yo tengo que saber que estas rayas que me dicen de ese corazón. Claro, que tengo un lenguaje. Y digamos que llegó ese adiestramiento y esas ansias de seguir indagando con respecto a ese estudio. Y ahí nació lo que fue mi amor hacia la cardiología. Muy bien. Evidentemente, para poder ser un cardiólogo íntegro, siempre las buenas bases de la medicina interna son los que hacen que toda su especialidad necesita la base de medicina interna. Exactamente. Y evidentemente ya cuando empezamos, en el sentido no literal, pero cuando desnudamos ese electrocardiograma y podemos determinar trastornos de conducción, trastornos de ritmo, trastornos de lo que sea. Entonces, trastornos de ritmo, pero ¿por qué trastornos de ritmo? Y ir más allá. ¿Cuáles son los trastornos de ritmo? Ir mucho más allá. ¿Cuáles son los trastornos de conducción? Ir mucho más allá. ¿Y qué estudio va a solicitar? ¿Qué estudios complementarios confirman? ¿Invasores o no invasores? Porque recordemos que el electrocardiograma no es un estudio que te da un diagnóstico como tal, sino que te ayuda a tener una sospecha de que algo está ocurriendo allí. Es correcto. Si por ejemplo es un síndrome coronario, hay síndromes coronarios que no dan de cambios en el electro. Entonces ahí tenemos que afianzarnos con otro tipo de vamos a pasar a preguntas cortas con respuestas cortas relacionadas a tu vida personal. Perfecto. ¿Color favorito? Azul. ¿Color que no te colocarías porque no va con tu personalidad? Rojo. No vas por la tendencia política. No. Muy bien. Nunca me ha gustado. ¿Alimento favorito o comida favorita? Comida árabe.
Alimento que no comerías porque no te gusta. Hindú. Ok. Perfume favorito. El que cargo ahora, Orange de Hugo Boss. Bueno, dígalo duro para que los seguidores y los radioescuchas ya saben que al doctor le gusta el Orange de Hugo Boss. Ok. Aroma u olor que te trae recuerdos. De la lluvia. ¿Y qué te recuerda? Me recuerda a mi infancia bañándome en la primera lluvia. La primera lluvia. Que te cae uno. Mi mamá y mi papá me decía, vaya a bañarse, que la primera lluvia es buena para la inmunidad. Sí, así no te enfermas durante todo el año. Pero lo que le comentaba de en bicicleta con los muchachos, con los amigos, en lluvia, sí, recorriendo todo lo que es el este de Barquisimeto, en esa plena lluvia, y llegábamos todos emparados a la casa, y mi mamá, muchacho, me va a ensuciar la casa, no sé qué, quítate, anda, vete para el baño, bañate, no sé qué, bueno. Pero mi infancia feliz. ¿Eres de series o de cine? Series. ¿Y qué género? Me gusta mucho lo que es el tema de suspenso. Okay. Y el tema de terror. ¿En la literatura? ¿Te gusta leer? Sí me gusta. Que no sea medicina. Sí me gusta leer. ¿Y qué género te gusta leer? Me gusta más que todo el género también de la parte fantasiosa, suspenso. Okay. Siempre busco la manera de tener algo o alguna actividad lo más tranquilo posible. Okay. Si me preguntas, por ejemplo, de fiestas, o me gusta reuniones en casa o reuniones cuando mucho en un café. Sí. Pero no. O sea, mucho bululú, no eres de eso. No me gusta. Ok, muy bien. ¿Y eres de la naturaleza, montaña, playa? Mira, me gusta mucho montaña y playa, las dos me gustan, pero soy más de montaña que de playa. Okay. ¿Amante de los animales? Sí. ¿Tienes mascotas? Dos perros, Rottweiler y una gata. Ok, excelente. Muy bien, vamos a la intimidad, vámonos a la cama. Perfecto. Estamos en la cama. ¿Te gusta el lado derecho o el lado izquierdo? Lado derecho. ¿Arriba o abajo? Bueno, una litera. Llegaste a una litera. Abajo, a dormir abajo. ¿Con ropa o sin ropa? Bueno, a medio vestir. Boxer sin camisa. Ok. ¿Con medio o sin medio? Sin medio. ¿Adentro o afuera? Adentro o afuera. Sí. Adentro. Bueno, con la pandemia nos acostumbramos adentro, pero es cuando también afuera. En la naturaleza, no eres del bosque. Claro. Bueno, ¿eres de roncar? Mira, dicen que ronco, pero yo... Claro, no te oyes. No. ¿Sueño ligero o sueño pesado? Pesado. Muy bien, excelente. Ahora, vamos caminando por el estado Lara, por Barquisimeto. Tú vives en Cabudare. Yo vivo actualmente estoy viviendo en Cabudare. Bueno, vas caminando por Cabudare y te encuentras la lámpara de Aladino. Te sabes el cuento. Okay. Agarras la lámpara, la frotas. Te salgo yo de genio y te digo, José, te concedo 3 deseos. ¿Cuáles serían tus 3 deseos y por qué? Primer deseo. Primer deseo. Rápido porque el genio se tiene que ir. Mira, que no hubiese ocurrido toda esta debacle política hace Muy 20 y bien. pico de años. Segundo deseo. Mi segundo deseo, poder haber afianzado un poco más mis bases acá en el país. Muy bien. Llevo mucho tiempo fuera. Tercer deseo. Mi tercer deseo, salud a toda mi familia. Bueno. Salud, es lo único que pido. Bueno, se te van a conceder los 3 deseos. Ahora vamos a otra saga después de Volver al Futuro, Ajá. donde hay un carro que se traslada en el tiempo. Nos montamos en el carro, Ok. nos vamos al pasado. Tú eres de la época de los 80, vamos para atrás. ¿Qué época o qué civilización te gustaría conocer y por qué? Me hubiese gustado conocer la época de la época de Bolívar. Ok. Conocer todo. Con la independencia. La independencia de Venezuela y Muy de bien. los países. Ok. parte de los países. ¿Quieres ser un prócer igual que era con Simón Bolívar? Cónchale, pero montar un caballo por días y días. Chale. O sea, claro, obviamente uno no se imagina qué pudiera hacer uno en esa época, No. pero yo creo que es digamos que la etapa más fascinante de la historia de todo Claro, de continente. Venezuela, del continente. Sí. Muy bien, nos montamos otra vez en el carro, ahora nos vamos al futuro. Ok. José con 40 años más, ¿cómo se ve?
Bueno, me veo como una persona tranquila, sin mucho estrés, disfrutando de los nietos quizás, haciendo actividades en casa con mi hija, con mi esposa. Pero no retirado la medicina. Jamás. Okay. Pero baja la carga, pero cuando me preguntas cómo me veo, es inevitable no pensar en mi hija, en qué es lo que debería estar con ella, claro. Porque yo disfruto cada minuto con ella. Excelente. En la parte, obviamente, siempre me ha gustado la parte de docencia, ¿okay? Formar parte de ese grupo formador de los nuevos relevos profesionales, de la claro. generación de relevo, y que uno ponga su grano de arena, okay. un grano bien grande de arena, claro. para que un profesional de estirpe diga el medio plazo. Muy bien. Te vuelves a montar en el carro, nos vamos a tu vida. ¿Qué momento de tu vida quieres volver a revivir y por qué? Mira, te voy a mencionar un momento que me gustaría vivir, que no viví. En el momento que yo me gradué de cardiólogo, por razones y por inconvenientes, yo antes del acto tuve que emigrar. Okay. Y evidentemente no pude estar en el acto, estaba fuera del país. O sea, ¿tuviste cuántos años en la carrera? 3 años, ¿no? Para cardiología. Sí. Entonces, pasaste 3 años con tus compañeros, pero este momento especial... Ese momento especial no lo viví. No lo viví. Y de hecho tengo una foto donde aparece mi papá ya con mostrándote el título. Tú querías que tu papá te pusiera la medalla, todo, y te diera el título. Sí. Ese es un momento en que me gustaría revivir. Bueno, lo reviviste ahorita. Sí. Claro, nomás en el carro del futuro. Bueno. Que hace milagros. Ya lo reviví. Muy bien, bueno, mis queridos radioescuchas y seguidores que conocen y conocieron el lado humano, vamos a decirlo así, de José Muballé. Ya saben que es una persona igual que como cualquiera, que se quita la bata y que siente, padece, sufre y ha vivido cosas buenas y cosas malas en la vida. Bueno, continuamos aquí en la ventana de la salud con nuestro querido invitado del día de hoy, como es José Muballé, cardiólogo, quien va a aclararnos todas las interrogantes que quedaron en el aire. La hipertensión en la mujer es diferente. Vamos a empezar de lo simple a lo complejo. ¿Qué es la hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial es un aumento de la presión que ejercen las paredes de las arterias sobre la sangre que circula a través de ellas y que ocasiona un aumento en la fuerza de esa circulación, originando cierto... Muy bien. ¿Cuáles serían para los radioescuchas, los que nos están viendo, las cifras para considerar que una persona está hipertensa? Mira, hay varios protocolos. Vamos a guiarnos por lo que nos compete a nosotros, que está por las guías americanas. Las cifras de presión arterial que nosotros podemos considerar normal son presiones que están hasta 130 con 80, 130 la sistólica y 80 la diastólica. Tenemos dos presiones. ¿Qué pasa después de eso? Ya se considera hipertensión en etapas. Etapa 1, etapa 2. Vamos a hablarlo un poquito más adelante. Vamos a hablar más adelante. Entonces, una persona se considera hipertensa cuando tiene una cifra tensional. La elevada o la alta, que es la sistólica, por encima de 150, por 40, perdón, por encima de 140. Y la diastólica, que es la baja, por encima de 90. ¿verdad? Por encima de 90, correcto. Muy bien. En las mujeres, ¿cómo es el tema? La hipertensión en las mujeres. ¿Es diferente o es igual que en el hombre? Es igual. ¿Qué pasa? Que la etiopatogenia cambia mucho según el género. Okay. Y dependiendo de los factores de riesgo que pueden afectar a la mujer, que son... ¿Cuáles serían esos factores? Bueno, primero que nada, hay que tomar en cuenta que antes de mencionar los factores, debemos mencionar unas condiciones, exactamente. Que tú tienes un nombre especial para eso, como las hadas madrinas, me dijiste. Esas condiciones tienen mucho que ver con el sistema o con la parte endocrina de la familia. Que son las hadas madrinas que tienen la mujer. Esas hadas madrinas son las que van a acompañar a la mujer hasta aproximadamente cuarta, quinta década de la vida, más la cuarta.
y son las que protegen a la mujer de que se aparezcan toda esta serie de complicaciones. ¿Cuáles son esas hadas madrinas? El perfil, o las hormonas como tal. Ya una vez que las pacientes están en condiciones de menopausia o posmenopausia, también hay condiciones fisiológicas como Pero nómbrale a los radioescuchas cuáles son las hadas madrinas, ¿cómo se llaman? el estradiol y la progesterona. Ok, así. Y generalmente en estos pacientes, en aspectos fisiológicos como por ejemplo el embarazo, como hay cambios en esta condición, hay un aumento en los progestágenos, etcétera, esa condición de hipertensión se puede aparecer, y todo va a depender también de cómo es el embarazo en cada mujer. Ahora, ¿cuáles, aparte de la condición de las hormonas, que son protectoras hasta cierta época y después no, y el embarazo, que es una condición fisiológica, pero puede en este momento ocurrir una hipertensión? ¿Qué otro factor desencadenante puede conllevar a una mujer a desarrollar una hipertensión? La anticoncepción. Bueno, esa anticoncepción, las mujeres que están tomando anticonceptivos orales presentan un alto riesgo de manifestar hipertensión. Los anticonceptivos, vamos a rapidito. Los orales, o porque hay también los implantes. Ese implante que se está ahorita muy sonado y que lo popularizan mucho. Sí. ¿Ocasiona igual hipertensión? Vamos a recordar, evidentemente puede que sí. Cuando digo que puede que sí, es porque en la manera como se libera la hormona en estos métodos es mucho más lenta que una carga hormonal de la pastillita. De la pastilla como tal. Tenemos la famosa pastilla del otro día que tiene una alta carga hormonal y que ellas pueden desencadenar en un efecto, digamos, hipertensivo en la mujer. Y fíjate que nombraste la pastilla del otro día. Ahorita está muy de moda en los adolescentes, las chicas adolescentes, de tomársela de manera repetitiva, porque entonces tienen el contacto sexual, no se protegieron y ¡pum!, vamos a darle la pastilla para evitar un embarazo. Esa recurrencia que está ocurriendo ahorita con los adolescentes no me puede hacer que en un futuro esa adolescente sea mujer joven con una hipertensión a muy corta edad. Futuro cercano, sí. Evidentemente estás en lo cierto, porque acuérdate que la carga hormonal de una pastilla del otro día, no vamos a dar nombres comerciales acá, pero ya la sabe, ya gran parte de la audiencia lo conoce. Ya lo conocen más que nosotros. Sí, tiene una carga que es equivalente a 8 pastillitas de la cajita convencional. Imagínate. Y es precisamente para truncar lo que es el proceso de fecundación. ¿Qué pasa? Que esa alta carga hormonal, y si se hace de manera repetitiva, estamos acercando ese riesgo, o lo estamos aumentando el riesgo de daño dado por la hipertensión. Entonces, ya dijimos la parte de los contraceptivos, en este caso los anticonceptivos orales y el implante. ¿Qué otro factor? Hay otros factores como diabetes, sobrepeso. Se dice que sobrepeso, inclusive cuando la mujer tiene 9 kilos de más con respecto a su peso ideal, ya es un factor de riesgo aumentado para presentar hipertensión arterial. Y como estás viendo, parece que el sobrepeso y la obesidad es un factor desencadenante de todas las patologías, porque hasta del cáncer no se escapa. Bueno, hay patologías propias que a medida que se va desarrollando, por ejemplo el hipotiroidismo, se puede manifestar trastornos cardiovasculares dados por hipertensión, arritmias, pero más que todo hipertensión. ¿Y eso por qué? Recordemos que las hormonas tiroideas son las que regulan el metabolismo basal. Es como yo llamo el motorcito de nuestro cuerpo. Ese motor cuando se entona. Exactamente. Yo como le digo yo a mis pacientes, mira, quien realmente gobierna nuestro cuerpo no es el cerebro, es la tiroides. La tiroides le dice al cerebro cuáles son las funciones que tiene que desempeñar. Entonces es muy importante que todas las mujeres se hagan un chequeo, una evaluación, así no tengan aumento de volumen acá en la tiroides, pero siempre hay ciertos nódulos que por muy pequeños que sean pueden aumentar la liberación de estas hormonas o disminuirlas,
y a la larga la manifestación es que la mujer tiene hipertensión. Muy bien. ¿Qué otro factor? La diabetes mellitus. La diabetes. Y hay, bueno, la hipertensión. ¿El estilo de también. vida? Claro, el estilo de vida, obviamente, sedentarismo, el hecho de que la paciente o las mujeres tengan una transgresión dietética importante, ¿ok? Y más que todo con estos alimentos preelaborados, muy procesados. Lo que está comiendo la juventud. químicos, sí. Entonces, estos son estos desencadenantes que estos son factores que se pueden modificar. Okay. Entra dentro del grupo de los factores modificables. Pero hay un grupito de factores no modificables. La herencia, edad y la condición de ser mujer. Okay, muy bien. Esos factores que mencionaste. Otros medicamentos pueden ocasionar hipertensión. Sí. ¿Cuáles? Hay medicamentos, por ejemplo, bueno, en su ramo hay medicamentos oncológicos que pueden hacer que aumente presión arterial. Sí, correcto. Hay medicamentos que pueden inclusive no solamente causar discreta o aumento en la presión arterial, sino también trastornos del ritmo cardíaco, muchos antigripales. Hay medicamentos que de manera crónica, como los esteroides, pueden también desencadenar trastornos de la presión arterial, el ritmo cardíaco de la mujer. Okay. Los virus, ahorita tuvimos uno que todavía no se ha ido, el COVID. Bueno, ¿me puede ocasionar hipertensión? Mira, antes se pensaba que no. ¿Qué pasa con el virus? Este famoso virus que nos encerró durante tanto tiempo. Este virus, la afectación principal que ejerce es un daño endotelial. ¿Okay? Es correcto. Es por eso que hay daño endotelial en los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo. Se puede desarrollar inclusive vasculitis cerebral, y eso de manera digamos indirecta puede hacer que aumente la presión arterial. Claro. Entonces no debemos dejar a un lado que esta es una de las causas más frecuentes en nuestra actualidad corta de 2020 para acá. Claro, porque nombraste un órgano importante, el endotelio. El endotelio. Y ese órgano que se llama endotelio está en todos los órganos y me va a afectar, como mencionaste, corazón, cerebro y paredes contacto. ¿Cómo sé yo, o cómo sabe la mujer, en este caso, estamos hablando de ellas, que está iniciando o presentando hipertensión? ¿Cuáles serían esos signos de alarma o ese lenguaje que el cuerpo le puede ocasionar? Porque se tiene por ahí el nombre de que la hipertensión es el enemigo silencioso. Exacto. Que puede estar y no generar nada, y que cuando lo da es porque ya el órgano está dañado. Exacto. Pero ¿cómo se da cuenta una mujer que tiene una hipertensión? Mira, que nos dé una sospecha de que una paciente esté cursando con hipertensión, no hay síntomas característicos y patognomónicos, porque en cada mujer o en cada persona se manifiesta de una manera muy distinta. Sí, claro. Pero hay que tener en cuenta ciertos factores. Si la mujer es sedentaria, tiene obesidad, transgresión dietética, y que fumadora, anticonceptivos orales, pacientes jóvenes, ya esos son factores de riesgo. Que esté manifestando cefaleas recurrentes o dolores de cabeza, más que todo en el área occipital, el hecho de tener disnea de esfuerzo y que luego de la disnea manifieste cefalea, eso es un indicativo de hipertensión. Y hay muchas mujeres que lo dejan pasar. Sí, señor. Y acuden ya cuando hay un órgano blanco lesionado. Órgano blanco, llámese cerebro, corazón, riñón, inclusive retina, en el fondo de ojo se puede ver. Entonces fíjate que es muy importante, radio escucha y seguidores, los signos o esas alarmas o ese lenguaje que el organismo te está diciendo que no está funcionando bien. Préstale atención, acude a un médico. Y en el próximo bloque, porque ya vamos a un corte comercial, la pregunta que queda en el aire:
¿qué estudios o qué haría la persona, qué harías tú cuando un paciente acude a tu consulta? En este caso, una mujer. Nuevamente estamos aquí con ustedes en nuestro programa Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez, nuestro invitado, por supuesto, el doctor internista y cardiólogo José Muballé, y quedaron varios temas en el aire y puntos en el aire, y también la radio escucha, están sonando los teléfonos y están haciendo sus preguntas. Vamos a responderle a los seguidores. Hay una pregunta: debuta la hipertensión con un infarto, ¿eso qué significa? Significa que la persona, en el momento que llegó a manifestar la hipertensión, nunca acudió al médico, no se llegó a tratar y a diagnosticar y a tratar la hipertensión, y una de las complicaciones más frecuentes es el síndrome coronario y los accidentes cerebrovasculares. Okay. Entonces, señores radioescucha y seguidores, cuando ustedes ven que en la emergencia un familiar suyo le dio un infarto, le dio un ACV, que es un accidente cerebrovascular, y se desconocía que era hipertenso, es porque ya tenía una hipertensión, porque ese daño a ese órgano no se da de la noche a la mañana. Eso es progresivo, es lento, por eso es que lo llamamos el enemigo silencioso. Es asintomático al principio. La persona puede estar hipertensa y no saberlo. Ahora, la otra pregunta que quedó en el aire: ¿acude la mujer a tu consulta porque está presentando, como tú dijiste, hace los oficios y se siente mareada o de repente dolorcito de cabeza? ¿Qué haces tú cuando esa mujer acude a tu consulta? Bueno, primero que nada, la anamnesis o el interrogatorio es uno de los mecanismos por el cual el médico puede llegar a hacer el diagnóstico, digamos, en un gran porcentaje. Sin embargo, no debemos dejar a un lado el examen físico, la medida de la presión arterial, y conociendo la técnica de la medición de la presión arterial en ambos miembros y en las diferentes posturas, acostado, sentado y de pie. Si logramos identificar que el problema de la presión arterial o hay una elevación por encima del rango, que en este caso es 135, 85, 140, 90, 150, 100, ya ahí estamos hablando de una hipertensión inclusive etapa 2. El otro paso a seguir es complementar con una serie de análisis paraclínicos. Okay. ¿Qué estudio le vas a solicitar para verificar que esa persona está presentando hipertensión? Electrocardiograma. Okay, le haces el electro en ese momento. Ecocardiograma y mapa. Okay. Obviamente tenemos también otros estudios como los exámenes de sangre, laboratorio, pero básicamente el electrocardiograma, porque debemos saber identificar si hay signos de crecimiento de cavidades o de engrosamiento por el electrocardiograma. Esto se va a confirmar con el eco. En el eco, que vamos a ver, literalmente vamos a ver el corazón y todas sus estructuras internas, vamos a medir las paredes, vamos a ver cómo está la función de esa bomba, ¿okay? Y esa medición de paredes, según también el índice de masa corporal, podemos sacar el índice de masa del ventrículo izquierdo. Si vemos que hay grosor de pared aumentado y el índice de masa está aumentado, son signos de hipertrofia del ventrículo, y esa hipertrofia, que es engrosamiento del corazón causado por la hipertensión. Y te va a dar señales de que esa hipertensión es de larga data. De larga evolución, correcto. Okay. Sí. El mapa, obviamente, es un método de estudio muy útil que nos permite determinar o nos permite evaluar cuál es el comportamiento de esa hipertensión. Okay. No es lo mismo una persona que se le suba la tensión en horas de la noche cuando está durmiendo que cuando se le suba en horas del día. Eso se llama ritmo circadiano, y tenemos diferentes patrones: patrón Dipper, non-Dipper, riser, Dipper extremo, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, vamos a conocer un poco más ese comportamiento, y ya de ahí, conociendo eso, nos da pie a que el tratamiento que vayamos a incluir sea el correcto según el caso de cada persona. Muy bien, sí, porque antes se hacía la toma de tensión, o se sigue haciendo, que tú le dices al paciente: tómesela en tal hora, a diferente hora, y lo anota en un papelito. Es el método AMPA. Ajá. Ahí va para con eso. Muy bien.
Pero ese método muchas veces puede fallar, porque yo me la puedo tomar un momento a las 8 de la mañana y está normal. Y Sí. mi hipertensión comienza a las 9, 10 de la mañana. Siempre cuando solicitamos eso, o que el paciente, bueno, primero que nada, si un paciente no tiene los medios para medirse la presión en casa, obviamente, bueno, debemos considerarlo, pero pacientes tienen acceso a un equipo que mida presión arterial, mira una vecina o se fue para la farmacia o donde se la midió, siempre es bueno medir la presión en ambos brazos y anotar según la hora, brazo izquierdo, brazo Pero derecho. esa medición la debo hacer en una misma hora fija o horas Misma diferentes. hora fija. Una misma hora fija. Dos mediciones a 8 de la mañana, otras dos mediciones 8 de la noche, por decir un Ok, ejemplo. ok. Entonces, en determinadas horas del día, pero que la medición sea en los dos brazos. ¿Por qué? Siempre hay un diferencial que se debe evaluar en cada brazo. Es normal que tengamos una pequeña diferencia entre ambos brazos. Ese diferencial no debe ser mayor de 20 milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Ok? Porque eso ya nos hablaría de otras patologías que no vienen al caso, de patologías aórticas. Pero hay que saber evaluar el comportamiento en cada uno de los miembros. ¿Ok? Aparte de que solicitaste electro, eco, mapa, rayos X del tórax. También es fundamental, principal y nos ayuda bastante. Tenemos que evaluar, primero que nada, cómo está los campos pulmonares, la vasculatura y la relación cardiotorácica. Muy bien. ¿Qué es eso? Bueno, el tamaño del corazón en nuestra cavidad torácica. Si ese tamaño ocupa más del 50% del diámetro, obviamente ese es un signo que nos da para sospechar una hipertrofia ventricular. Muy bien. Y después vienen, por supuesto, otros estudios que me va a evaluar otros órganos. Uno de los radioescuchas y seguidores nos dijo con respecto a la visión. ¿Puede la hipertensión afectar la visión? Sí. De hecho, hay una de las complicaciones crónicas más frecuentes en pacientes con hipertensión, en este caso estamos hablando de la mujer, pero también se presenta en hombres, que es la retinopatía hipertensiva. ¿Okay? Los vasos de la retina, como estuvimos conversando previamente, los vasos de la retina tienen el diámetro parecido a los vasos del riñón. Y así como vemos en un fondo de ojo cómo está la vasculatura retiniana, también podemos nos da la sospecha de cómo está la vasculatura. Por eso es que dicen que los ojos son la ventana del cuerpo y del alma. Cuerpo y del alma. Así Correcto. como a través de los ojos podemos ver cómo está nuestro interior. Correcto, tal Muy cual. bien, muy bien. Entonces es un estudio, un examen, porque eso está dentro del examen físico, hacer el fondo de ojo. Sí, evidentemente a todos los pacientes que acuden por hipertensión, siempre hay que hacer la salvedad. Si la hipertensión es secundaria, que eso más adelante lo vamos a tocar, que el manejo del paciente sea multidisciplinario, inclusive oftalmología, endocrinología, nutrición y dietética, nefrología, neurología en caso de que haya sospecha de algún toque neurológico. Ok, la hipertensión se clasifica en tipos. Hay tipos, está dependiendo del rango, ¿ok? Tipo 1, tipo 2, O sea, por el valor. y emergencia, por el valor, Ok. ¿ok? Establecido por encima de 130 con 80 ya es tipo 1, Ok. ya entre el rango de 140 a 159 es tipo 2, y por encima de 160 la sistólica ya se considera que es una hipertensión. Ahí toman nada más la sistólica como parámetro. No, la diastólica también. Y la La diastólica diastólica también. es de 80 a 89, ambas. 90 hasta 99 y por encima de 100 ya es emergencia. Es emergencia. Muy bien. Y según la causa, porque hay idiopática y secundarias A. Tenemos la hipertensión esencial, Ujú. que es la primaria, idiopática, no hay una causa aparente. Está la secundaria, y de las secundarias hay otra ramificación, Ujú. que es muy importante tocar, la hipertensión inducida por el embarazo, que también es una de las complicaciones que no con frecuencia se da, pero se da. Y cuando la presión arterial en la consulta ginecológica o obstétrica para el control prenatal
ya está en rangos que están pasando lo normal, lo ideal es que el cardiólogo intervenga en ese momento para evaluar y dar garantía de que ese embarazo en esa paciente sea lo más sana y desprovista de complicaciones. Y eso es un tema que vamos a tratar en un programa futuro con nuestro invitado, lo que se llama la hipertensión con el embarazo. Exacto. Porque es otro capítulo aparte, pero que pone en peligro tanto la madre como el producto. La vida del producto. Como la vida de la... Y que es muy frecuente en Lara y en los hospitales las muertes maternas o fetales por hipertensión. Entonces, mosca. Lo veremos próximamente. Muy bien, seguimos con el tema. Hablamos ya de la clasificación. Ahora los estudios ya sabemos que es hipertenso, ya tú determinaste por tu consulta. Los tratamientos. ¿Cuáles serían los tratamientos actuales para la hipertensión? Mira, el tratamiento actual, tenemos un amplio abanico de familias antihipertensivas, calcio antagonista, inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina, etcétera. Hay muchos. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Primero que nada, cuando se hace un diagnóstico de hipertensión en la mujer, ¿okay? Los protocolos siempre hablan de que la terapia debe ser combinada. Puede ser un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, como por ejemplo captopril, enalapril, lisinopril, todo lo que terminan en pril. Todo termina en pril. Los antagonistas de los receptores de angiotensina, como por ejemplo los sartán, valsartán, telmisartán, todo lo que termina en sartán, ¿okay? Sí. Cualquiera de ellos dos combinados con diurético tiacídico, que en este caso es la hidroclorotiacida, o en una segunda ¿Y la furosemida se usa? La furosemida, actualmente, los protocolos no establecen que la furosemida se deba emplear para el manejo de la hipertensión arterial. Okay. Eso o sea, mira, ¿y para la crisis? En la crisis yo preferiría utilizar otro tipo de fármacos, Okay. inclusive calcioantagonistas. Vamos a empezar con el IECA, con el captopril, que el captopril sé que es una molécula muy antigua, es verdad, pero es la molécula que es de rápida acción y de una vida media muy corta. Entonces es muy noble, podemos dosificar. Si haciendo el protocolo de las 3 dosis no obtenemos respuesta, entonces podemos pasar a otra familia. Puede ser calcio antagonista o puede ser un alfa-agonista. En el caso, los beta bloqueadores, ¿cuándo los usamos? Dependiendo del caso, si vemos que una paciente tiene trastornos endocrinos, si la paciente tiene también un compromiso hepático, fundamental ver y manejar ese caso con gastroenterología. Si hay la sospecha de una hipertensión portal por allá porque la paciente tuvo hepatitis recientemente o hepatitis medicamentosa, es muy frecuente que los pacientes cursen con hipertensión y se tenga que indicar un tipo de beta bloqueadores. Y los beta bloqueadores siempre se indican cuando la frecuencia cardíaca también está alterada. Si hay una paciente que tiene frecuencia de 60, ahí yo me indicaría porque hay bajar más la frecuencia. Vamos a poner bradicardia. Vamos a ocasionar una bradicardia en esa paciente. Muy bien. La famosa amlodipina. Ajá. ¿Por qué en la mujer no es le produce enseguida los efectos indeseados, que es el edema, y por qué al hombre no? Mira, recordemos la predisposición que tienen más las mujeres. No quiere decir con esto, y no quiero sonar a que haya un tabú con respecto al género, sí. Pero hay ciertas condiciones que se ven más con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Una de ellas es la insuficiencia venosa, tanto superficial como profunda. Depende también de la actividad que tenga esa paciente. Y que hablamos de las hadas madrinas también. Y de las hadas madrinas. Que cuando no están las hadas madrinas, vienen los problemas cuando vasculares. Estamos con esa falta o esa falla en el aporte del beneficio hormonal, y se desarrolla esto. Recordemos que la amlodipina tiene un efecto vasodilatador, y evidentemente los efectos van a ver más en mujeres que en hombres. No quiere decir con esto que en hombres no se presentan, pero en un caso en menor. Pero el edema yo lo noto más en mujeres que en hombres. En mujeres que en hombres. Y la raza también influye. Influye también en raza afroamericana, que los efectos son mayores. Muy bien. Sí. Bueno, en el próximo bloque, porque el tiempo apremia,
Vamos a unos cortes compromisos comerciales de nuestros patrocinadores y vamos a conversar sobre las recomendaciones, cómo modificar el estilo de vida, se puede prevenir la hipertensión. Nuevamente estamos aquí en vivo y directo con el invitado, el doctor José Muballé, hablando de la hipertensión en las mujeres. Quedaron varias preguntas en el aire y también los teléfonos no han parado de sonar. Una de las preguntas que nos hizo un radio escucha y que nos está viendo también en simultáneo es ¿qué hacer cuando una persona se le sube la tensión? Le doy ajo, porque hay mucho, el mito del ajo, machácale ajo y vamos a darle ajo, o ponle una dieta rica en ajo. El ajo realmente es uno de los alimentos que se debe utilizar como antihipertensivo, inclusive las personas dejan de tomar la pastilla por el ajo, sobre todo los viejitos, por el costo del medicamento. La recomendación en este caso, pacientes que tienen cifras de presión arterial elevada, siempre busquen ayuda médica. No se automediquen, ni siquiera teniendo medicamentos en casa, de que a mi abuelita le funcionó cuando le di esto para bajar la tensión o vamos a darle esto. Siempre hagan su tratamiento, pero bajo recomendación. Pero en el caso que tengo la crisis, tienes el familiar que se le elevó la presión arterial. Por ejemplo, no sabía que era hipertenso y se le elevó, o es hipertenso y se le elevó también. ¿Qué hace? Ese mito del ajo, ¿ok? Si bien es cierto, no existe en los protocolos de antihipertensivos, la medicina basada en evidencia. Este tratamiento alternativo, vamos a decirlo así, sí, de manera, digamos, de mantenimiento, al incluir ciertos alimentos como el ajo en la dieta, te pueden ayudar a controlar. Pero en crisis como tal, eso no tiene ninguna indicación. ¿Okay? ¿Qué hacer? O sea que es un mito. Es un mito. ¿Qué hacer en este momento con una persona? Siempre busquen ayuda médica, siempre. O sea, ¿qué voy a hacer con mi familiar? Lo agarro y lo llevo a un centro asistencial. Centro asistencial, privado, público, sea cual sea. Ahora vamos a la contrapartida. Se me bajó la tensión. Es hipertenso, se pasó de medicación o algo pasó ahí y ahora está hipotenso. ¿Le coloco sal debajo de la lengua? ¿Es un mito o una realidad? En este caso, ¿qué debemos hacer con el paciente hipotenso? Primero debemos acostarlo. Okay. Posición en el decúbito, elevar las piernas a unos entre 15 a 30 grados por encima del plano, para que nosotros con el retorno venoso aumentado podamos estabilizar la presión arterial de esa persona. Evidentemente, si se pasó de la dosis del antihipertensivo que le correspondía, que eso es algo muy frecuente, la próxima dosis no la va a tomar porque va a tener una alta concentración circulante en sangre. Muy bien. Y en este caso, la sal pudiera ayudar, sí, pero no es, vuelvo y repito, no es un tratamiento de elección que yo pudiera indicarle. El paciente sí, poner sal debajo de la lengua. Pero en la emergencia la persona puede hacerlo. Por la urgencia que tiene el paciente hipotenso, sube la piel y le pones la sal debajo de la lengua, puedes hacerlo. Yo te digo algo, confío más en la posición de Trendelenburg que en la sal debajo de la lengua. Pero no estás en contra de colocar la sal. No estoy en contra, pero si lo van a hacer, o sea, evidentemente no es algo que yo recomiende abiertamente, pero por favor acuesten al paciente, espérense unos minutos, mírale la presión arterial, pero no, colócale la... Pero te insisto, entonces, ¿lo coloco o no lo coloco? Porque está como con Dios y con el diablo. Lo coloco y después me llevo al paciente para la emergencia. De una vez, porque algo pasó ahí. Otra cosa que ocurre mucho, agua con azúcar. Está hipotenso y le doy agua con azúcar, pensando que es una hipoglicemia. Sí, el agua con azúcar es más, eso sí es un mito. Eso funciona en pacientes que se le haya bajado la glucosa, que se conozca diabético y que se colocó dosis de insulina, por ejemplo, y no comió y los niveles de insulina bajaron, ¿no? Entonces, lo ideal es para diferenciar, porque a veces la sintomatología es parecida o igual. Es parecida. Entre una hipoglicemia y una hipotensión. Tomar la atención.
Tome la atención y Mira. quita baja la atención. El agua con azúcar aquí no figura, No. es la sal debajo de la lengua y subirle los pies. Y llévelo para el Mira, esas son cosas que no salen en los libros ni en los protocolos, pero de que ayudan, ayudan, sí. No, es que hay muchas clínicas en la noche aquí en el estado Lara que están cerradas. Cerradas, Entonces, por cónchale, supuesto, sí. hay que también facilitar un poquito las cosas y no hay gasolina. Entonces, bueno. Bueno, ya en esos casos es verdad. Tienes toda la razón, tenemos que ponernos de... Y llame a José. Que me llame. Pero dele primero la sal de la lengua porque José me va a decir que no se la pone. Muy Ay, yo bien. vengo. Vamos entonces al tratamiento, ya mencionamos. Otro mito o muy frecuente, creo que lo tienes en tu consulta, es que el doctor me manda muchas pastillas. ¿Por qué? Mira, las pautas para el tratamiento de la hipertensión arterial han cambiado los últimos, inclusive de 30 años para acá. Los protocolos que han salido y las grandes sociedades que cuando se reúnen en esas convenciones, siempre que hay un cambio o un cambio en los parámetros y en los protocolos, es porque hay, como usted lo mencionó anteriormente, medicina basada en evidencia. Se ha visto el comportamiento de ciertas terapias entonces se ha visto que la monoterapia para el manejo de la hipertensión arterial no brinda tanto beneficio como un tratamiento combinado, obviamente. El tratamiento combinado siempre debe hacerse porque estamos conscientes de que hay varios factores que pueden hacer que la presión arterial aumente. Okay. Y son varios los mecanismos que tenemos que regular, vamos a decirlo así, regulando el sistema renal, regulando el sistema vascular por la angiotensina, en este caso, y la acción de la angiotensina a las arterias que aumenta esa presión. Si nosotros regulamos desde donde se produce y el receptor que nosotros vamos a bloquear para que esa angiotensina no actúe, entonces vamos a tener mejor beneficio. Entonces aquí ya te estoy hablando de dos familias. Uno de ellos pudiera ser el ARA2, que el ARA2 es el antagonista receptor a angiotensina, o los IECAS, que todos los que terminan en PRIL, que llamamos en el bloque anterior. En el bloque anterior, y combinado con un calcio antagonista o con un diurético, tiacídico. Entonces, pero por lo general si necesitan más de 2 medicamentos. Se necesitan como mínimo dos o un poquito más. El que tenga uno y esté controlado con uno, excelente. Hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Sí, mira que te fue bien, porque hay Muy bien. casos muy puntuales, te va bien con una sola pastilla y a una baja dosis. Mira, En mi caso, yo estoy con una sola y a baja dosis. pero todo depende con también. alodipina. Todo depende también porque se lleva de la mano con el tratamiento no farmacológico. El estilo de vida. El estilo Que de vida. vamos ahí. ¿Cuál sería el estilo de vida adecuado que debe seguir un paciente hipertenso? Mira, siempre le digo a mis pacientes, no importa la edad, debe tener actividad física, ¿Sí? independientemente de la edad y obviamente evaluando. Si Yo no soy un tiene- reflejo, tengo 58 años y ando en bicicleta y voy al gimnasio y hago yoga Bueno, y brinco y salto. hay pacientes inclusive, y estamos hablando de las mujeres. Sabes que la gran mayoría de las mujeres por ese sobrepeso también pueden tener un grado de osteoartrosis, rodillas. Siempre digo, mira, vamos a comenzar con caminatas en casa. Ok. Caminatas en casa. Pones una silla, 6 metros pones otra silla. Si no estás habituado a hacer actividad física o a caminar mucho porque te cansas o porque te duele una pierna, haz caminatas en casa. ¿Te cansaste? Siéntate. ¿Se te pasó el cansancio? Levántate y continúa. Por lo menos entre 20 a 30 minutos. No, y acaba de salir un estudio donde dice que 15 minutos de caminata, como tú lo dices, favorece mucho Favorece. las enfermedades crónicas. De hecho, el tiempo establecido, según las últimas actualizaciones, y hablando de sedentarismo, es que la actividad física no debe ser menor de 150 minutos en la semana. Es correcto. En la manera como nosotros distribuyamos ese tiempo Ese en toda la semana, mira, si es 5 días a la semana que queremos hacer actividad física, dividen 150 entre 5 y te da 30. Entonces son 30 minutos en esos 5 días. ¿Ok? Pero siempre mantengan la actividad física. Eso es uno de los parámetros que debemos mantener
para poder nosotros regular el sistema endotelial de manera natural. Por eso es que salió el estudio que 15 minutos de caminata diario favorece, porque si lo dividimos en los 7 días de la semana, hace 5. Otro de los factores es el sobrepeso. No importa la edad, debemos estar cercanos a nuestro peso ideal. Cuando digo cercano, tampoco es que debemos ser estrictos, pero sí por lo menos lo más cercano, por lo menos que tengamos, no lleguemos a tener 9 kilos o más de nuestro peso ideal. O sea, 5 kilitos de más. 5, 4 kilitos, ya con eso kilos. estamos haciendo que nuestro riesgo disminuya. ¿Y riesgo a qué? A las complicaciones de esa hipertensión. Claro, y proteges la columna también. Correcto. Muy bien, excelente. ¿Qué otra cosa? Mira, la alimentación. La alimentación. Se habla, y esto es algo muy importante, se habla de quitar la sal de la dieta, cuando eso no es así. Ajá, eso te lo iba a preguntar. Eso no es así. Tampoco es que nosotros necesitamos electrolitos. O sea, lo que vamos a quitar es el salero de la mesa. Sí, evidentemente vamos a quitarlo, pero ¿cómo vamos a dosificar? Ajá. Obviamente, ¿qué dicen los expertos o las grandes sociedades? Mira, que el consumo de sal no debe ser mayor en máximo 6 gramos al día, 5 gramos al día. ¿Y cómo nosotros podemos cuantificarlo si no tenemos algo que nos lo Un mide? peso, Cucharadita, dulcera, rasa. Esa es la cantidad de sal que debemos consumir al día. Ah, que es muy importante. Y eliminar el salero de la mesa. El salero, muy bien. Por supuesto. Igual que el azúcar. Los azúcares refinados también. Todos los alimentos que contengan exactamente azúcares refinados pueden predisponer al daño endotelial. Muy bien. Ajá. Las grasas. Ok, el aporte de grasas tampoco es que nos vamos a extender con respecto a las calorías y cuánto debemos consumir, porque eso ya es una situación que compete a otra especialidad, pero sí, evitando frituras, evitando las grasas que no son beneficiosas para la carne roja, que a la gente le gusta mucho la parrilla. Todo depende de cómo procesas y cómo cocinas la carne roja. Entonces, ¿cuál sería la cantidad ideal de carne roja en la semana? Yo diría, de eso depende también de cada persona en cuanto al peso. ¿Okay? Y pudieras incluirla inclusive una vez a la semana. 300 gramos. Una vez a la semana, una máximo estirando 2. Y te inclinas más a las carnes blancas. El cochino, que la gente también, cochino frito. ¿Puedo yo hipertenso comer cochino frito? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero si puedo comer cochino. Puedes comer cerdo, pero siempre y cuando el proceso sea, bien. Un lomito de cerdo. Muy bien. Bien procesado. Tomar en cuenta esto, ojo. Acuérdense que Venezuela es región endémica también de ciertos parásitos que vienen del cerdo, entonces hay que cocinarlo bien. Muy bien. El ovejo y el chivo, que estamos en la zona del chivo. En la zona del chivo, mira. Si vamos a estar comiendo tomas el chivo, el hervido y todo eso, la cantidad de grasa que tiene. Y el mondongo de chivo. El mondongo de chivo, eso iba. Mira, la cantidad de grasa puede hacer que la recomienda un hipertenso. No se recomienda, porque es que eso inclusive va a hacer que se acelere más el daño endotelial, la acumulación de esa grasa por la íntima interna y la media. Muy bien. Otro mito, el mito de la hipertensión emocional. ¿Eso es verdad o es mentira? Tiene cierto aspecto de verdad y cierto mentira. Con Dios y con el diablo. Mentira que no existe la hipertensión emocional. No existe. En clasificación no está. Pero una condición emocional extrema, bien sea dado por depresión o cólera o rabia, sí te puede elevar la presión arterial. Ira. Por supuesto que sí. Pero no es que esté clasificado como hipertensión emocional. Si la mujer es hipertensa y está con la medicación y está controlada, aunque tenga ira, rabia, ¿eso le va a modificar sus cifras tensionales, sí o no? Si está controlada, no. No debería. Si tiene un buen tratamiento farmacológico y en la parte no farmacológica ha estado llevando un estilo de vida saludable, no debería subir presión arterial por el hecho de que haya pasado una rabia. Que maneje esa emoción en ese momento. Claro. Eso sí, si esa emoción se queda
permanente en nuestro cuerpo, sí me va a alterar y me va a fallar la medicación. Exactamente. Esa es la idea, Por que no supuesto. la mantengas en el tiempo. Exacto. Y si está ocurriendo un descontrol, hay que evaluar ese tratamiento. Es correcto. Otro mito, las pastillas. Me tomo la pastilla, no voy donde José, yo sigo mi tratamiento y pasan años, siglos y yo sigo con el mismo medicamento. Pasa ¿Hasta mucho. cuándo yo lo tomo? Pasa mucho. Todo depende de los hallazgos que nosotros podamos ver en los métodos diagnósticos. Ok. ¿Qué pasa? O sea que yo debo controlarme. Sí. ¿Cada cuánto tiempo? Si tienes la presión arterial descontrolada o no ha llegado al control óptimo, Ok. yo siempre le digo a mis pacientes las primeras 3 consultas mensuales y luego se van espaciando cada 2 o cada 3 meses dependiendo del paciente. Eso durante el primer año. Durante el primer ¿Y año. después de los años sucesivos? Puede ser entre cada 3 y 6 meses. Ajá. ¿Qué pasa? Ok. Que los pacientes hipertensos deben hacerse controles anuales, ecocardiograma y mapa. Ok. ¿Con qué finalidad? Primero, evaluar si con el tratamiento han evolucionado de manera satisfactoria Ok. o si hay hallazgos que puedan decirme a mí que el tratamiento está fallando. Muy bien. José, el tiempo nos apremia. Recomendación final para todas las mujeres que nos vieron y nos escucharon. Como lo que nos atañe en este momento es la hipertensión en las mujeres, todas las mujeres que están en este momento en ese periodo reproductivo, hay que tomar en cuenta que hay factores de riesgo endocrinos y hay factores de riesgo adquiridos por, bien sea anticoncepción oral, si están en búsqueda de algún niño, si quieren salir embarazadas, tomar en cuenta que se deben hacer un buen control ginecológico y obstétrico para que no existan factores que puedan desencadenar esa hipertensión. Y a todas las mujeres con estas patologías agregadas como hipotiroidismo, diabetes, sobrepeso u obesidad y también que estén presentando dislipidemia mixta, siempre busquen la manera de acudir a un especialista, en este caso al cardiólogo. Pacientes posmenopausia también deben acudir porque generalmente estas pacientes pueden presentar presión arterial elevada. Otro mito que llamó alguien y preguntó ahorita, las simvastatinas. Las estatinas, en O este las caso. estatinas, ajá. En este caso una Claro. simvastatina o una estatina. Las estatinas, Las tomo. sí, dependiendo de los niveles de colesterol. Ajá. Pero si no tengo colesterol como cardioprotector, porque todavía por ahí hay una creencia de eso. Depende. Todavía estamos en esa fase porque se indica más que todo en pacientes que ya se le han diagnosticado Si tiene dislipidemia. Ajá. Pero si no, no. Escucha, Ajá. si tiene, por ejemplo, una paciente no es hipertensa, pero resulta que es diabética. Si es diabética, debemos tomar en cuenta que la diabetes también puede alterar o puede condicionar a la aparición de hipertensión y Porque dislipidemia. es el matrimonio que siempre está El presente. matrimonio que siempre está presente. Entonces ahí yo indicaría estatina como factor cardioprotector. Pero una mujer hipertensa, ¿las estatinas están indicadas? no en todos los casos. No en todos los casos. No en todos Muy los importante, señores, para que no se automediquen. ¿Dónde localizaste redes sociales? Bien, mi consulta es en Centro Empresarial Plaza Ana Madrid, en el piso 7, consultorio 73, de lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 1:30 de mediodía, en la tarde. Mis redes sociales me pueden encontrar con mi Instagram, @drjosemm, doctor, la palabra no es DR, sino doctor completo, Ok. doctor José MM. Y mi número telefónico 0412-673-4982. Muy bien, pueden llamar a José, que gustosamente lo atiende cualquier hora. No, porque José también es un ser humano, a menos que sea una urgencia, por supuesto. Claro, si es urgencia Una o emergencia, claro que sí estamos dispuestos, estamos dispuestos. porque para eso estamos nosotros como médicos. Pero Siempre. acuérdate que los médicos somos seres humanos y también tenemos que tener vida. Y José tiene familia. Agradecido, José, contigo. Gracias Excelente por la tema. Nos invitación, quedamos doctor. cortos con las preguntas, las respuestas. Me disculpan los seguidores, pero el tiempo apremia. Eso quiere decir que si ustedes quieren que José vuelva, escríbanlo, sugiéranlo. Tocamos una segunda parte de la hipertensión. Ahí podemos hablar de los hombres también. Y también podemos tocar el tema que quedó en el aire de la hipertensión en el embarazo o durante el embarazo. Bueno, José, despedida. Doctor, Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, mis queridos radioescuchas y seguidores, bendiciones para todos. Ya saben, vida y salud.
por 97.5 FM, la estación de Feria y Alegría. Y los domingos vamos a estar a las 8 de la noche por el canal de YouTube Vida y Salud BQTO. Bendiciones para todos, nos vemos en el próximo programa. Feliz noche, disfruten, cenen temprano y no se caigan a palo porque estamos fin de semana. Y eso produce hipertensión. Hasta luego. Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez.